Buenos días a todos. Una disculpa por salir 4 minutos más tarde. Este, pues buenos días una vez más aquí en esta oportunidad de estar platicando con ustedes sobre los temas de controles volumétricos. Recordemos que el martes es el día de controles volumétricos a las 10 de la mañana y a las 11 de la mañana estaremos hablando de SGC Ventas. Hoy es un día interesante, creo que a nivel dirección se va a reunir hoy en la Ciudad de México con AMESGAX. Por allá tengo yo a mis distribuidores y desafortunadamente por agendas y por tratar de seguir cumpliendo con la agenda de controles volumétricos, me permití mantenerme firme en presentarla el día de hoy y creo que de esa manera podemos cubrir con nuestra gente y nuestros queridos distribuidores en la Ciudad de México, en el foro de AMESGAS, y nosotros estaremos aquí en la parte operativa pues platicando de algunos temas también relacionados con controles volumétricos. La noticia es el tema de controles volumétricos, es la facturación. Nuevamente hay una nueva prórroga por parte del SAT para el tema de la facturación 4.0, y bueno, a cierto margen de tiempo pues para seguirnos preparando con el tema de la facturación. Nosotros ya estamos listos, nosotros ya estamos facturando con algunas plantas con controles volumétricos de la facturación 4.0. Y estamos obviamente incorporando pues algunas mejoras importantes, dado que la facturación 4.0 sí requiere fuertes restricciones, y sobre todo particularmente con el tema de uso del CFDI. Creo que digamos es la restricción más profunda que tiene el tema de los controles volumétricos. Y no nomás los controles volumétricos, sino propiamente la facturación. Pero no hay que dejar de observar que el tema de la facturación 4.0, o la facturación propiamente dicha, requiere ahora como una característica notable que el uso del CFDI que vaya a utilizar el contribuyente coincida con el uso del CFDI que está emitida en la factura. Adicionalmente, cabe mencionar que todos los clientes que soliciten factura, es necesario que esa factura sí coincida con el uso del CFDI que va a utilizar el cliente. Esto parece algo trivial, pero no lo es, porque también se ve afectado el emisor de los controles, el emisor de la facturación, al no tener esa coincidencia. Por lo tanto, todo lo que no sea facturación, digamos, fiscal, preferentemente mándenlo a venta al público en general. De otra manera, sería muy complejo tener facturas a personas físicas o a personas morales, donde no hay una coincidencia con el uso del CFDI que finalmente el SAT va a empezar a confrontar. Es muy sencilla la explicación. Muchas veces utilizamos el gas o cualquier cosa que queremos deducir bajo un cierto régimen fiscal o uso, digámoslo así. Y eso aplica cierto grado de deducibilidad, de tal manera de que este fenómeno del uso del CFDI trata de allanar o de acotar o de limitar esos procesos de deducibilidad que algunos clientes están haciendo. Yo creo que para el gas no es quizás el elemento más crítico, o se usa gas para servicio doméstico o se usa gas como materia prima, punto. Pero hay que poner atención en el hecho de que ustedes como empresas de distribución de gas LP, pues el cliente podría eventualmente considerar el uso del CFDI de otra manera diferente a la forma en que ustedes emitieron el documento, y esto va a provocar el día de mañana
para ustedes un retrabajo a solicitud propia del cliente para decirles, oye, fíjate que necesito que me cambies la factura porque ahora el uso del CFDI es este. Entonces, creo que me parece relevante citar este tema para que lo estén considerando. Como lo habíamos platicado en la semana pasada, vamos a hablar el día de hoy de Troya. En esta ocasión voy a hablar de una particularidad única que tiene Troya. O sea, tenemos una versión de Troya que es la misma que está en el andén. Obviamente ustedes pueden determinar qué Troya va a funcionar de esta o de otra manera. Y lo que tiene es lo siguiente. El sistema Troya tiene para el llenado regular de cilindros, opera a través de órdenes de trabajo. Y normalmente estas órdenes de trabajo pueden operar de varias formas. Una forma es manejar el llenado de cilindros a tara promedio de cilindros. O sea, tenemos 3 clasificaciones, pero 4 clasificaciones de 4 tipos de cilindros. Y entonces llega una cilindrera a la planta y esta cilindrera lo que hace, solicita que se le rellenen 20 cilindros de 20 kilos y 10 cilindros de 30 kilos. De esa manera Caja lo que hace es liquidar obviamente la venta. Obviamente es muy importante entender que hay que liquidar la venta primero para saber cuántos cilindros vamos a rellenar. Dicho esto, este método de trabajo que tiene Troya permite rellenar cilindros de 30, cilindros de 20, cilindros de 10 kilos o cilindros de 45. Ese es uno de los modos de operación que tiene el Troya. Este tipo de llenado opera por ley a tara promedio. ¿Qué quiere decir? Que los cilindros de 30 kilos todos deben de pesar 56,6. Los cilindros de 40 kilos, si mal no recuerdo, de 20 kilos, deben de pesar, si mal no recuerdo, 39,5. Creo que esa es la tara en el peso final. Y entonces la orden de trabajo va a estar llenando los cilindros y va a ir debitando los cilindros que va llenando. Entonces, si pidieron 10 cilindros de 20 kilos y ya se llenó uno, pues quedan 9 y así sucesivamente hasta terminar. Dicho esto, esta es la forma, digamos, dominante que hay a nivel nacional. Digamos que en la mayoría de los casos, las cilindreras son llenadas con cilindros a tara promedio y vuelven a tener un nuevo inventario y vuelven a salir a hacer el proceso de enajenación o el de venta en el campo y así una vez más en la tarde se vuelven a llenar y así sucesivamente. Pero hay otro fenómeno que después vamos a platicar ahora mismo, otro fenómeno comercial que acontece justamente en las plantas de gas. Hay muchas plantas, no muchas en el país, debo de decirlo, no muchas, pero sí las hay y es una excepción, donde el cliente va con sus 50 pesos, 100 pesos o solicita el tanque lleno, pero ahí el formato de compra es que el cliente solicita 50 pesos, no está específicamente pidiendo un tanque lleno, sino está pidiendo deme 50 pesos y se los pone a este tanque. Este mecanismo de funcionalidad que tiene, nosotros le llamamos Troya Caja. ¿Por qué? Porque ahí lo que recibe Troya es dinero. Porque ahí lo que Troya hace es generar una orden de trabajo que procese el precio del kilo por el dinero recibido. Entonces, de tal manera que si tenemos, por ejemplo, por poner un ejemplo, quiero 10 kilos, quiero 100 pesos y el kilo está a 20 pesos, por poner un ejemplo, pues simple y sencillamente lo que hace es se captura la moneda, los 100 pesos que dio el cliente, y el sistema va a dividir los 100 pesos entre el precio del kilo y va a aplicarle los correspondientes
5 kilos que le va a poner. De tal manera de que el sistema, por cada orden de trabajo, va a cumplir el objetivo en pesos que solicitó el cliente. Esto lo planteo como relevante porque si la planta tiene venta de cilindros en el andén, es necesario tener el control de esa venta y además ese control produce un efecto natural de enajenación. Obviamente, bajo la lógica de la inspección, imagínense por un momento hay una inspección, el SAT llega y ve que hay gente que está comprando gas en el andén y pues obviamente lo que van a pedir es, a ver, dame la nota de venta, dame la nota de venta de eso. Y entonces el sistema tendría que tener la facultad de hacer esa nota de venta y facturarlo a venta al público en general, porque normalmente el cliente no les va a pedir factura, pero sí va a quedar el control de esa venta y va a afectar justamente los movimientos al inventario, solo que en vez de ser movimientos al inventario, en este caso particular son ventas. O sea, en este caso particular quedan clasificados como ventas. Dicho esto, la lógica nos hace pensar que eventualmente Troya tendrá que emitir estos servicios a SGC Ventas para que SGC Ventas los consolide como venta al público y los efectos naturales que esa venta ejecutan en la planta van a ver afectados al inventario físico, o más bien dicho al inventario contable, ¿no? Como venta en planta. La razón por la cual he decidido plantearles el día de hoy, esta es una de las características que, si bien es cierto, no es la más usada de Troya, pero cuando se usa, lo que hemos observado en las plantas que se usa, estamos hablando de que manejan un promedio de 2 toneladas diarias de cilindros por venta al público en general. Entonces, hablar de 2 toneladas de venta al público ya representa una cantidad relevante para la planta. Por lo tanto, sí es importante establecer que ese control del inventario se tiene que estar manteniendo al día, ¿no? Entonces, eso se clasifica como venta, quedará clasificado como venta y la facturación y la gestión de esa facturación la ejecuta directamente el SGC Ventas. Voy a pasar a mostrarles cómo luce. Entonces, aquí vamos a ver justamente un proceso de llenado en el andén, de cómo precisamente el peso final es variable. Si se dan cuenta, tengo 26.35, tengo 53.66, tengo 31.77. Aquí el procesamiento de la venta efectivamente es en kilogramos, porque el Troya llena por kilos. Sin embargo, no dejo de mencionar que el Troya másico es el que está precisamente controlando la medición que va saliendo y que está midiéndolo en litros. Quiere decir que todos esos movimientos que se están etiquetando con esa hora y con ese momento están también siendo medidos por un medidor másico. La única profunda diferencia es que esta venta se convirtió se pasó de pesos, porque normalmente el cliente no llega pidiendo dame 20 kilos, el cliente llega pidiendo dame 20 pesos, dame 100 pesos, dame 500 pesos. Así es como llega el cliente y entonces eso lo convertimos a peso y así es como lo singularizamos en el Troya caja, ¿sí? Y como pueden apreciar aquí en la columna de la aplicación dice que es una venta, no es un movimiento al inventario. Es una venta, es importante. Esto ya es prácticamente una enajenación y tiene factura de venta convertida como no venta del público en general, ¿sí? Y así cada uno de estos movimientos se hacen en esta planta. Así vemos una variedad importante, ¿verdad? Por ejemplo, servicios de 9 kilos, 9 kilos, 3.9 kilos. O sea, la gente llega y compra poquito, pero tenemos muchísimas transacciones en algunas plantas en el país. No quise dejar pasar por alto este tema porque esto se convierte en una salida regular.
en estas plantas, ¿no? Y eventualmente, si ustedes tienen una planta venta de este tipo, pues se convierte en 2 toneladas, no es una cantidad menor de dinero la que se está procesando. Muy bien, ahora vamos a pasar, no sé si de este tema alguien tiene algún comentario o alguna pregunta. Vamos a ver las diferentes funcionalidades que tiene Troya. Voy a explicar un video por ahí que tenemos que se rescató, vamos a presentarlo. Precisamente, una cosa es tener una tara. Aquí tenemos un proceso de llenado, todos los tanques le están entrando 30 kilos, si se dan cuenta, pero tenemos pesos diferentes, y se dan cuenta que ahí la tara es la que influye en esa diferencia. Esto se le llama cuando se captura la tara marcada. Continuamos con el video y te vas deteniendo, te voy avisando cómo te detengas. Ahí anotamos la tara marcada que tiene el tanque, ese es uno de los modos que tiene, y el sistema detecta por rango que es un tanque de 30 kilos, y entonces al capturar la tara, en vez de capturar la orden nada más, sino ahí capturamos tanque por tanque el peso de la tara. Cada tanque estamos anotando el peso de la tara, y entonces lo que va a hacer automáticamente el Troya es, tomando en consideración la tara, le va a poner los 30 kilos a cada uno de los tanques. Ese es el modelo de tara marcada. Ahora vamos a ir, este es la tara promedio. Ahí podemos ver, paramos ahí. Ahí podemos ver que tenemos diferentes taras en los tanques. Quiere decir que el peso final al que vamos a llevar, aún teniendo las taras diferentes, es de 56.6. Tara promedio no toma en consideración del todo el peso de la tara, sino asume que la tara promedio es de 26.6, en el caso de 30 kilos, y le va a aplicar a todos los va a llevar a 56.6, independientemente de sus contenidos e independientemente de sus taras. De ahí podemos apreciar que llega el tanque y va a tener pesos diferentes. Ahí paremos. Ahí hay algo muy interesante, porque justamente esta varianza en taras y varianzas en contenidos produce un efecto residual que el Troya mide. O sea, el Troya es capaz de decir, versus el teórico, cuánto gas hubo, cuánto gas no le necesité poner para llevarlo a considerarse un tanque de 30 kilos. Y por eso de alguna manera se le llama una eficiencia de mercado. O sea, el propio mercado nos está mandando tanques con algo de gas, el propio mercado me está mandando tanques con algunas diferencias. Se ha ido ajustando este tema de taras, pero efectivamente este es uno de los, efectos que suceden normalmente, porque los tanques no nos llegan del todo vacíos, y obviamente eso se convierte en algún beneficio para la compañía. Continuamos con el que sigue. Este justamente es el modo que expliqué hace un momento, donde encaja el cliente, ofrece dinero para que se ponga y se genere un número de orden, y el sistema convierte el dinero en kilos, y de manera automática el sistema va a poner los kilos que pagó. ¿De acuerdo? Independientemente del peso al que termine. Entonces, ahí no hace una clasificación de cilindro per se, ahí simplemente dice tantos kilos vendimos. Y eso sucede en caja, ojo, no en el andén. Bien, de esa manera podemos apreciar pues los diferentes modos de operación que tiene Troya. Bien, regresamos al tema y nos vamos a ir a las alarmas y a los mecanismos de control que tiene Troya. Es importante mencionar, y de hecho creo que es algo que voy a estar manteniéndonos constante. Si ustedes tienen necesidad que hagamos un diagnóstico de su andén, háganoslo saber, por favor. Podemos analizarlo a través de estos mecanismos que tiene y darles la serie de recomendaciones. Por ejemplo, voy a permitirme irme al diagrama de Pareto. El Troya tiene un concepto que se llama bloqueo. El Troya, cuando detecta una anomalía durante el proceso de llenado, determina automáticamente que debe de detenerse. O sea, decir,
esto que está sucediendo no es normal. Entonces, estoy aquí sacando un Pareto. Este Pareto es una herramienta muy, muy útil que nos identifica con absoluta claridad qué tipo de problemas estamos teniendo en el andén. Ejemplo, o sea, el teorema de Pareto dice que hay que atender el 20% de las fallas que abarcan el 80% de la problemática. Quiere decir que si aquí yo tengo en el diagrama que estoy mostrándoles, veo que tengo un problema de inestabilidad y luego tengo un problema de flujo de gas, bajo de gas, entonces debería de atender yo esas temáticas, ¿no? O sea, por ejemplo, tengo 110 cilindros presurizados a lo largo de este mes. Tengo 7 cilindros con flujo de gas alto, pero tengo 218 cilindros a lo largo de este mes con flujo de gas bajo. Es importante darle la lectura correcta a esto. O sea, digámoslo así. Vamos a escoger el primero, que es el de 364, que es inestabilidad. Hago un clic sobre la gráfica. ¿Y qué es lo que va a hacer? Lo que va a hacer, me va a mostrar todos los cilindros y en dónde está sucediendo. O sea, antes de averiguar qué es, estoy viendo que en la terminal 2, la 2, la 3, luego la 5, luego, o sea, veo que prácticamente al final les voy a decir qué es lo que significa inestabilidad de peso al fin del surtido. Significa que cuando el llenador, fíjense qué interesante, el llenador ve que el Troya cerró la válvula, inmediatamente se abalanza sobre él para desconectar la válvula y llenar el que sigue. Esto no lo recomendamos porque tenemos que esperar al que Troya le diga ya terminé. ¿Por qué? Porque de esa manera ustedes no saben con absoluta precisión en cuántos kilos quedó el cilindro, perdón. Por eso es importante que el operador no toque el cilindro. Me voy a regresar a la gráfica. La gráfica claramente nos indica que los operadores están, o sea, fíjense, son 334 veces. Si yo analizo, estoy viendo prácticamente un mes, prácticamente 10 veces el operador está tocando los cilindros. Y es el 49% de los problemas que tienen en esa planta. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, el gerente o el jefe de operaciones va y le recomienda al operador que no toque, espere a que el Troya le avise cuándo terminó. Eso es todo lo que se necesita. Es una instrucción y no tiene mayor repercusión con el operador. Se espera por favor a que el Troya termine y entonces ya. Cuando ustedes trabajan de manera disciplinada y con un buen hábito, esta inestabilidad en el llenado desaparecerá. Y entonces nos vamos a concentrar a la de flujo de gas. Vamos a ver qué es la del flujo de gas. Si se dan cuenta, ya con entre la inestabilidad y flujo de gas bajo, ya tenemos el 82.5% de los problemas que tiene esa planta. Qué interesante, ¿no? No tenemos que agarrar todos los problemas, agarremos solo dos y con dos problemas y instrucciones claras a los operadores les podemos entrenar para que ellos operen mejor. Y aquí primero tendríamos que ver qué día, qué hora está sucediendo. Vemos que son en las terminales 4, 5, 3, 2, o sea, prácticamente en todas las terminales. Entonces, aquí lo que estamos observando es lo siguiente. Cuando hay flujo de gas bajo, quiere decir que está entrando gas a una velocidad muy lenta. Eso es lo que está sucediendo. O sea que tenemos un rango de retorno. Es posible que en la línea de retorno de esa planta, posiblemente tengamos muy abierta la válvula y esto provoca que los kilos por segundo que están entrando al tanque sean muy bajos. Entonces ahí recomendaríamos una revisión hidráulica para ver si efectivamente el retorno no están desperdiciando energía bombeando gas y dándole vuelta a la planta. Ahí lo recomendamos es restrinjan un poquito la presión para que aumente y entonces el llenado sea más estable. Y con esas dos, o sea, aquí encontramos una planta, o sea que aquí estamos hablando de una
una figura de Pareto muy, muy amigable, ¿verdad? Pero vámonos a irnos al cilindro presurizado. Porque tenemos la misma razón, el cilindro presurizado acontece porque tenemos gas, el flujo del gas es bajo. De tal manera de que estos dos fenómenos pueden se pueden resolver. Pero, ojo, cuando yo tengo un evento del cilindro presurizado, significa que el proceso y la forma de tratar el llenado de ese cilindro no fue la correcta. ¿Por qué? Porque efectivamente el sistema dice, tengo el cilindro con presión. Pero si uno opera correctamente el sacarle la presión, el evento no aparece. El evento se puede corregir en sitio, siempre y cuando no quite el cilindro, siempre y cuando no quite demasiados kilos del cilindro, ahí el evento queda impecable. O sea, en otras palabras, no pasaría el evento. Por lo tanto, ahí se dan cuenta que estos tres eventos que están aquí, solamente con una instrucción adecuada para el jefe del andén, ustedes pueden corregirlos y tener un andén mucho más limpio y una operación mucho más estable en la planta. No sé si hay algún comentario hasta este momento. Después nos vamos a lo que es Pareto de pérdidas. Este es algo único que tiene Troya y lo recomendamos usar. Voy a permitirme filtrar el mes y voy a generar el reporte. Aquí lo interesante es que aquí tenemos un andén donde posiblemente, ojo, posiblemente, y tendríamos que validar la evidencia, pero lo más probable que está sucediendo es que hay 209 kilogramos que no fueron registrados por un proceso regular, donde estos kilogramos son sugeridos. Al tener ustedes Troya másico, los pueden validar. Pero esto sucede cuando el llenador del andén pone el cilindro fuera de la báscula e inicia un proceso de llenado. Como no sucede nada en la plataforma, Troya tarda un tiempo para tomar una decisión y decir, creo que tú lo que estás haciendo es no poner el cilindro arriba, entonces voy a cerrar la válvula. Entonces lo que hacen los operadores es estar llenando cilindros con eventos de esta naturaleza, pero no saben ellos que efectivamente Troya sí los mide. Y aquí podemos evidenciar 209 kilogramos que se intentaron sacar, que no quedaron registrados como cilindros llenados, pero que sí salieron. Y esto es una muy buena forma de volver a corregir, decir, señores, estos kilogramos no pueden volver a suceder. Entonces, una vez más, es un tema de entrenamiento. Bien. El Troya tiene muchos eventos que eventualmente vamos a seguir platicando, pero sí quería yo introducirles que el manejo de los paretos de bloqueo, podemos nosotros hacer diagnósticos, ustedes nos facilitan la información y nosotros les hacemos un diagnóstico de los eventos de Pareto y les podemos estar recomendando acciones específicas, algunas operativas, algunas de configuración, pero que generalmente son operativas. El Troya es un dispositivo muy confiable y que controla muy bien precisamente lo que sucede. Es muy confiable. Obviamente con el Troya másico ustedes van a saber los litros que salieron, pero es importante entender que si el personal está mal operando el llenado de cilindros, pues es obvio que a ustedes pueden afectarles en eso, porque al final lo que ustedes están cobrando son cilindros con gas que salió, y eso es sumamente importante saber dónde está ese gas, y que normalmente ese gas siempre esté dentro de los cilindros. Muy bien, no sé si hay algún comentario. Creo que para la sesión de hoy es un tema abundante. Seguiremos hablando de lo mismo, igual, o sea, si en la siguiente sesión hablaremos ya de llenado de órdenes de trabajo, llenado de cilindros y los tipos de paretos que vamos a recomendar no tener en las plantas. Muy bien, pues si no hay ninguna pregunta, pues creo que podemos dar por terminada la sesión de hoy. Muy agradecidos y pues nos vemos en unos minutos para hablar de SGC Ventas. Los espero.